Qué bueno que estamos acá y qué bueno que ya vamos en 1 de Samuel, capítulo 29. Te invito a que vayas a tu Biblia y me sigas en 1 de Samuel, capítulo 29. Un libro demasiado especial, demasiado. Uno ve esta historia, uno lee la Biblia y uno piensa, ¿y aquí qué voy a encontrar? ¿Qué es lo que Dios puede decirme? Y hemos descubierto que hay mucho que Dios puede decirnos a través de cada verso, cada capítulo, cada libro. Yo creo que podríamos escoger cualquier libro en la Biblia y va a ser impactante. Y esto ha sucedido en 1 de Samuel, este libro que estamos a punto de finalizar y que vamos a leer a continuación, y luego voy a aprovechar un par de minutos para ponernos en contexto sobre lo que está sucediendo. Dice 1 de Samuel capítulo 29 verso 1, dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Aquis, ¿recuerdas? Es el rey de los filisteos. Verso 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, esto es contra Aquis, y le dijeron: despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor? Esto se refiere al rey Saúl, que con las cabezas de estos hombres. Estos hombres se refiere al ejército filisteo. Verso 5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes, ¿qué dice? No agradas. Verso 7. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos. Y aquí viene una exageración. ¿Cómo qué? Cuando le dices a tus hijos: mi angelito, mi angelito. Y uno dice, caído tal vez, ¿verdad? O a tu esposo, no sé. Como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Estos últimos capítulos o versos nos han mostrado una realidad paralela, le voy a llamar así. Nos ha mostrado lo que está pasando en la vida de David, que te acuerdas que llegó un punto en que ya no quiso sufrir más persecución. Es el creyente que dice: no quiero que me la monten en mi trabajo, entonces lo que voy a hacer es me voy a hacer uno de ellos. Voy a hablar como ellos, me voy a comportar como ellos, me voy a hacer pasar por alguien que realmente no soy, voy a esconder mis convicciones, pero aquí voy a estar protegido. Yo no quiero, no confía en el Señor en ese momento. Y nosotros tenemos etapas así, donde tenemos miedo de que se den cuenta que somos cristianos y vivir bajo nuestras convicciones. Y el domingo anterior también nos mostró una realidad espiritual. Esta era la realidad espiritual de David. Nos mostró una muchísimo más grave y muy oscura en el caso de Saúl. ¿Te acuerdas qué hizo cuando Dios no le respondía? Acudió
a la bruja del 71, ¿verdad? A la adivina de Endor. Él estaba desesperado, él no sabía qué hacer, como algunas veces estamos nosotros, y aprendimos que Saúl lo llevó al extremo. Obviamente él practicó la necromancia, esto de consultar a los muertos, esto de abrir una puerta a un mundo espiritual que aprendimos que es real, no es verdad, no procede de Dios, pero es real, y es terrible, es engañoso. Y ahora nos regresa a lo que está pasando, el texto ahora nos regresa a lo que está pasando al mismo tiempo en el campamento filisteo. Y nos muestra una realidad de cómo David termina ahí en medio de una batalla que debía estar del otro lado, tomando una posición contraria a la natural. Él es un israelita, él es parte del pueblo de Dios. Los filisteos son los enemigos. De hecho, hacen mención a un cántico nacional, porque eso es lo que se volvió. Cuando dice que David hirió a sus 10,000, se refiere a aquella victoria sobre los filisteos en la que él mató a su paladín más importante. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Goliat. Y entonces están haciendo referencia a eso. Y el David que vemos ahora es un David que cuesta comprender. Y lo que nos va a mostrar a través de la narrativa y lo que acabamos de leer es una realidad de la vida con la que tú y yo en algún momento nos vamos a enfrentar. Y es cuando una persona parece que es leal, pero no lo es. Cuando una persona te dice que va a hacer algo, pero hace lo contrario. Credibilidad, una credibilidad cuestionable. De hecho, vivimos en días donde la palabra de alguien no vale un peso. No vale un peso. Ahora para arrendar necesitas un contrato, necesitas un fiador, necesitas un chamán, firmar en sangre, un seguro, un anticipo, porque se cuestiona la credibilidad. Y el día de hoy nosotros de alguna manera nos hemos enfrentado a situaciones en las que tú tienes que elegir, tú tienes que tomar decisiones. Hay un momento en que tú decides con quién vas a entablar una amistad o con quién vas a entablar un noviazgo. Y entonces tú observas a la persona y tú dices, yo creo que sí. Pero a veces dudamos, y sobre todo cuando ya pensamos en el matrimonio y dentro del matrimonio, en los negocios. Cuando tú dices, no, pastor, mire, yo tuve una situación en la que esta persona parecía que era. Y mire, yo estaba orando por eso. Y en el momento en que terminé de orar, estaba frente a mí. Salió como la de la adivina de Endor, ¿verdad? De la tierra. O sea, esto es de Dios. Pero me fue mal. Yo creo que en muchos de nosotros, esta es una experiencia de la vida. Que nosotros creíamos que era, pero no era. Pensábamos que había una lealtad, pero era fingida. Y lo triste es que quien nos muestra esto, en este caso, ¿quién era? Aquis. Aquis estaba cegado totalmente acerca de David. Aquis decía, no, David es leal, esto es lo que yo observo. Pero ¿te acuerdas lo que hacía David a escondidas? Mataba a algunos filisteos y no dejaba a nadie con vida para que no fueran y le contaran a Aquis lo que él estaba haciendo, pero fingía lealtad. Y entonces viene un temor de parte de nosotros. Entonces, ¿yo con quién hago negocio? Entonces, ¿yo con quién me caso? Entonces, ¿yo con quién sigo casado? Entonces, ¿y mis hijos me van a traicionar? Y entonces, yo aquí te regalo algo que no está en pantalla. No va a salir en pantalla, pero te lo regalo. Yo creo que los creyentes nunca debemos ser desconfiados. Ni pregunto quién aquí es desconfiado. Ni mucho menos si desconfías del que tienes a tu izquierda. Yo sabía que los iban a ver. Y ahora a tu derecha. Y ahora saca un espejo si andas. En ese de enfrente yo no confío. A veces pasa algo como eso. Es terrible. Pero en muchas oportunidades somos nosotros los que hacemos un buen trabajo en que los demás cuestionen nuestra credibilidad. Y el texto nos va a confrontar con esa realidad. Y nos va a ayudar. Yo espero que al final de este mensaje tú salgas de acá entendido sobre que los cristianos no debemos ser desconfiados. Pero entonces, ¿cuál es el problema con ser desconfiado? Es que hay un prejuicio. O sea, tú conoces a alguien y te lo presentan y dices, hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Juan Pablo. Es muy desconfiado, hay un prejuicio. Eso nunca. Pero aquí te termino la frase. No debemos ser desconfiados, pero sí cuidadosos. Esto es distinto. Esto nos va a ayudar a no ser tan ingenuos como lo fue Aquis, que él ponía las manos en el fuego por David, y David no estaba siendo leal. Estaba cegado. Y hay varias cosas que nos delatan en cuanto a la credibilidad. Lo primero es nuestra identidad, y me refiero a que somos creyentes, a nuestro sentido de pertenencia. Es a quién pertenecemos, somos parte del pueblo de Dios. Hay una expectativa. Desde que dices que eres cristiano, hay una expectativa. Se levanta una expectativa ahí donde tú trabajas. Y a veces por eso no decimos que somos cristianos, porque mi comportamiento no va acorde a mi identidad. Y entonces uno piensa, ¿cómo termina uno allí? Y eso es lo primero que plantea nuestro texto. Ahí en 1 de Samuel capítulo 29, verso 1, dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Esto significa de que todos los hombres fueron convocados. Y si te acuerdas del capítulo 28, versos 1 y 2, Aquis les dice, necesitamos ayuda. Esta es una batalla importante. Ha escalado a nivel nacional. Nos vamos a enfrentar, vamos a ir donde nuestros enemigos, que son los israelitas, y los vamos a invadir, los vamos a saquear, vamos a destruirlos. Entonces David, te apuntas, y uno piensa que David va a decir, no. Pero él dice, sí. Y desde ese momento se coloca en un bando, bajo un mando que nunca debió. Dice después, Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y uno piensa, ¿cómo así? Es que el propósito, aquí acordándonos algo que ya te acabo de mencionar. Acuérdate que David es un creyente que no quiere padecer persecución. Por eso está entre los filisteos. Y entonces él adquiere compromisos en el mundo. Él quizás está buscando, como algunos de nosotros, una mejor posición, mejores prestaciones, más tranquilidad. No quiero padecer persecución. Que no sepan que soy cristiano, que piensen que soy uno más de ellos. No importa. Y entonces, sin darnos cuenta, al ir adquiriendo compromisos en la empresa, en las horas extra, en vivir o dejarnos llevar por la avaricia o por el materialismo, por tantos aspectos que están alrededor, de repente estamos en una posición que ni te imaginas que ibas a estar. Igual que David. Está en el bando enemigo y uno piensa, ¿cómo terminó ahí? Su plan, ¿te acuerdas? Era ganarse la confianza de su jefe, Aquis. Yo necesito ganarme la confianza de él. No quiero padecer persecución, pero tampoco quiero estar aquí neutro. Yo me voy a ir del otro lado y voy a agradar a Aquis. Y voy a fingir lealtad. Está dando pasos y está adquiriendo compromisos que le generan un problema. Y es que termina en una postura comprometedora. Escalas de mala manera en el trabajo. Te ganas la confianza a base de hipocresía y de lealtad. No dices que eres cristiano. Tu propósito es evitar padecer persecución, no hacer la voluntad de Dios. Y de repente te están pidiendo que firmes algo que no debes firmar. De repente te estás metiendo en una relación que no debes meterte. De repente estás hablando y usando groserías que no debes. Y estás visitando y frecuentando lugares que te llevan al vicio, que te llevan a cosas terribles, porque adquieres compromisos. Algunos de ellos son relacionales. De hecho, la de David es relacional. Él se siente comprometido con Aquis, y Aquis en el capítulo 28 ni le pregunta, le dice, ven a la batalla y esta es tu posición. Y de repente terminamos en una posición bien comprometedora, como está David en ese momento. Pero claro, cuando estamos ahí, lo que sucede es que abandonamos algunas convicciones. Mira la posición de la que habla, que tomó David en el verso 2 y 3. Dice, y cuando los príncipes de los filisteos, ya vamos a tocar este tema, pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban, ¿dónde? En la retaguardia con Aquis. Okay. ¿Por qué el texto nos está dando más elementos y está siendo más preciso acerca de la posición que había tomado David? Obviamente nos quiere mostrar algo. En este caso, cuando habla de la retaguardia, y dice con Aquis, lo que está diciendo es, mira, iba en la parte de atrás, tú sabes, retaguardia, iba en la parte de atrás de los batallones,
bajo el mando de Aquis. La retaguardia significa que iba atrás de, detrás de, bajo el mando de. Esto es muy contrastante con el David que vimos allá en el capítulo 16, un líder que salía liderando, valga la redundancia, las batallas. Ahora él está atrás, posicionado con el enemigo, en una situación muy comprometedora por los compromisos adquiridos y tiene que abandonar algunas convicciones. ¿Por qué? Porque no quiere padecer persecución. Y entonces termina en una situación en la que es, yo pienso, qué terrible, porque realmente, de alguna manera, él pensó, me voy a salir con la mía. Yo he estado fingiendo lealtad por, ¿te acuerdas cuánto tiempo fue? Vamos a dar memoria acá. ¿Cuántos meses? Y tenlo en cuenta, 16 meses. Toma en cuenta por lo que va a decir Aquis más adelante, 16 meses. Y uno piensa, lo logré 16 meses, yo creo que sí, voy a poder. Solo pongo un paréntesis ahí. Y si la batalla le coloca frente a su gran amigo Jonatán, ¿qué va a hacer? ¿Te acuerdas de ese gran amigo Jonatán? ¿Cuánto le ha ayudado? Él es israelita. Ahí está Aquis al mando, lo está observando. ¿Qué va a hacer? No lo está pensando. No lo está pensando, como sucede con muchos de nosotros. Pero entonces, lo que sucede, lo que nos muestra el verso 2, es algo que se hacía en la guerra, habla de que pasaron revista, no la revista Semana, ¿verdad? O revista, no es. Pasaron lista. Esto se hacía previo a la guerra, era muy usual, esto que está pasando es muy usual. Y dice que lo hacían por grupos de 1000 personas, pero también lo hacían a una escala menor, a 100 personas, y lo que hacían era revisar, fíjate, revisar quién está presente. A ver, ¿dónde está Jair? ¿Jair? Ahí está, presente, ok. Olga, presente. Entonces, pasaron revista. Pero una de las preguntas que se hacían cuando pasaba revista es, ¿a qué batallón perteneces? ¿Qué contestaría David? La retaguardia, está en la retaguardia. Y una cosa más, porque era un tema de organización y de revisión de la estrategia. ¿Bajo qué mando estás? ¿Y qué respondería David y sus hombres? Bajo el mando de Aquis, un rey pagano, impío, que por las relaciones que establecieron se colocaron en una situación tan comprometedora que le tienen el bando equivocado. Esto, sabes, ilustra lo que sucede con el creyente mundano, que termina comprometido, termina enredado, termina en una situación fingiendo lealtad, no es el que debería ser, y que su credibilidad viene a ser cuestionable, donde uno dice, no, pero y lo que va a pasar es que lo van a detectar, porque sabes, yo creo que a veces nosotros queremos ocultar por cobardía, por muchas razones, para no padecer persecución, que no sepan que soy cristiano, que no sepan, porque eso me compromete, tengo que ser de cierta forma, y cuando lo dices y vives de una manera que no corresponde a tu identidad en Cristo, entonces ¿qué pasa? Cuestionan tu credibilidad, cuestionan mi credibilidad. Y esto debería estar presente al momento en que alguien te saca de tus quicios, o como dicen aquí, como se dice acá, ¿verdad? Te sacan la piedra. Yo la primera vez que escuché eso, yo dije, ¿andan piedras? O sea, sacan la piedra, ¿verdad? O sea, como, ¿qué es esto? Y uno se detiene porque, mi identidad, no vas a pasar desapercibido. Ahora piénsalo, ¿estaban pasando revista? Están pasando revista. Qué incómodo responder esas preguntas para David y sus hombres, ¿no te parece? Porque yo creo que lo que quisiéramos responder es, ¿y quién es, bajo qué mando estás? Y uno quisiera decir, Jesús. ¿Y qué es lo que te gobierna? La palabra de Dios. Sí. ¿Y quiénes son tus compañeros? Los mismos, estamos en lo mismo, tenemos comunión y Él es nuestro Rey. Jamás diríamos, ¿y quién te manda? El diablo. Y entonces algunos dirían, ahora lo entiendo todo, ¿verdad? No, o sea, tiene que ser congruente. ¿Fue congruente? Entonces, lo que sucede luego es bien obvio, pero sabes que esto que pasó con David, que lo pillaron,
Y su identidad es cuestionable, su comportamiento es cuestionable, la posición que ha tomado es cuestionable. Entonces, esto es algo que ha sucedido en varias oportunidades. Esto inmediatamente pienso en el caso de Pedro. ¿Te acuerdas que cuando Jesús fue aprehendido, fue llevado preso injustamente, ilegalmente, una cosa terrible? Pedro, dice las Escrituras en Lucas 22:54, dice, y prendiéndole a Jesús, dice, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué postura tomó Pedro? Dice que le siguió de lejos. ¿Sabes? Es lo mismo. No quería ser asociado con Jesús porque eso implicaba padecer persecución. Y él dice, yo, como David, voy a seguir el ejemplo de David, mal ejemplo, es, yo no quiero padecer persecución, lo voy a seguir de lejos. O sea, quería seguir a Jesús, pero que nadie se diera cuenta que él era uno de los suyos. Pero no solamente eso, sino que en el siguiente verso dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. ¿Y qué hizo Pedro? Primero era de lejos, que nadie se dé cuenta, no quiero padecer persecución. Pero luego voy a estar, buenas, ¿qué tal? ¿Qué más? Bien, su merced. Está haciendo frío, ¿cierto? Sí. Me voy a calentar un poquito aquí con ustedes. Entonces, me voy a mezclar, sin que nadie se dé cuenta. Ahí, calentándose con el mundo, en una posición que no debió tomar, en una cercanía que no debió tener, porque luego no lo supo manejar. ¿Sabes lo que dice después? Él pretendía pasar desapercibido, pero en el verso 56 dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y no es que le gustó, pero una criada, y a este yo donde lo he visto, este yo sé dónde lo he visto, y dijo, ¿qué dijo? Sí, Zapa, ¿verdad? Zapa. Este estaba con él, con Jesús. Los vinculó, lo relacionó, lo puso al descubierto. Si sigues leyendo los siguientes versos, dice que otros dos, también uno de ellos le dijo, es que tu forma de hablar te delata. Hasta su forma de hablar, hablan igualito. ¿Te imaginas, Pedro? Y mira, a veces pensamos, no, yo voy a pasar desapercibido, voy a ser como ellos, no, yo no quiero padecer persecución, yo me voy a cambiar de bando, en el mundo me va mejor, y que no se den cuenta que soy cristiano, porque cuando se den cuenta va a parecer algo tan ilógico, tan incongruente, que voy a perder mi credibilidad. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. La gente no cree en el cristianismo, porque nos ven en el bando de los filisteos, y dicen, ¿y este? Yo creo que la pregunta que hacen, mejor la leemos. Mira la pregunta que hacen. Verso 3, muy válida. Dice, verso 3, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué dijeron? Válida. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? ¿Qué hace aquí con ese negocio torcido? ¿Y usted qué hace aquí en esta fiesta? ¿Y usted qué hace ahí con esos tragos de más? ¿Y usted qué hace aquí con estas pláticas? ¿Y usted qué hace aquí? No me cuadra. ¿Usted qué hace aquí peleando de esa manera, gritando de esa manera, pensando de esa manera? Y usted no es hebreo. Yo sé que nosotros no lo somos, pero sí somos del pueblo de Dios. Y cuando los papás nos observan y saben que somos creyentes, y nos ven tomando una posición que no es incongruente, y dicen, ¿y usted no va a la iglesia? ¿Y usted no es el que lee la Biblia todas las mañanas? Y no son cosas malas, sigue haciéndolo. Pero, ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué hace aquí en esta pelea? ¿Qué hace aquí en esta discusión? ¿Qué hace aquí en este negocio que no debería? ¿Qué hace aquí siendo impulsivo en sus gastos? ¿Qué hace aquí en este lugar, en esta parranda, en esta fiesta? ¿Qué hace aquí? No lo entiendo. No nos hace sentido. Y después pensamos, pero yo quiero tener credibilidad. Claro, pero cuando nuestra identidad sale al descubierto y es incongruente con la posición que hemos tomado, el mundo dice,
¿qué hacen aquí estos cristianos? Qué raro esto. Y entonces viene Aquis y se pone a la defensa de David. Cada vez vas a ver que Aquis está cegado a la realidad. Y vamos a ver que muy ingenuo, pero es que ni ingenuo, muy ingenuo. Dice en el verso 3, pero obvio, la pregunta se la hacen a Aquis. Quien tiene que responder es Aquis. ¿Es Aquis y usted se volvió loco o qué? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Estos son enemigos. Y son 600. Y ahí está el que mató a Goliat, su mejor paladín. ¿Qué hace aquí? Y entonces viene Aquis. Y claro, defiende su decisión. Dice, y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos. Dice, ¿y no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? ¿Fueron años? Años. Ya saber por qué dice esto. Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. ¿Sabes? Te lo digo rápido. Él dice, no, es que ustedes no entienden. ¿Ustedes creen que no lo conozco? No, ¿cómo no? Yo lo conozco. Es David. Pero el que era el siervo, el principal del rey Saúl, sí. Ese, preciso. Yo lo conozco. Mamá, no te preocupes, yo lo conozco. De verdad. ¿Y cuánto tiempo? La semana anterior lo conozco y nos vamos a casar. Por eso lo exagera. Porque él está tratando de convencer a los demás de su decisión ingenua, descuidada, que pone en riesgo a todos los demás. Incluso se pone en riesgo y pone en riesgo la integridad de sus hombres. Pero no lo ve y dice, no, sí lo conozco. Pero luego de que dice lo conozco, habla de su convivencia. Y mira, él ha estado conmigo, él se pasó de bando y de mando. Él ha estado bajo mi mando por años. Mentira. No, si yo lo conozco. ¿Y cuánto tiempo has visto su cambio en él? Sí. ¿Y hace cuánto? Hace la semana pasada me dijo que iba a cambiar, pero no ha cambiado. Pero yo lo conozco. Yo confío, yo creo que sí. ¿Sabes? Con esto vamos a cerrar este mensaje, me voy a adelantar un poco. Pero en este momento lo que está tomando en cuenta Aquis solamente es la conducta observable. Y es válido. Pero hay ocasiones en la vida donde has hecho lo mismo, solamente la conducta observable, tomas una decisión basada en eso y descuidas otra más esencial, la vamos a ver más adelante. Y por eso es que nos va mal a veces. Nos arriesgamos y somos muy ingenuos en muchas oportunidades. También a la comprobación le dice, usa un término jurídico, dice, ninguna falta he hallado en él. No mamá, mira, ella es la mujer de mi vida. Le he buscado defectos, pero no es la mujer perfecta. ¿Existe eso? No, yo estoy a la espera del hombre perfecto. No, eso no existe. No, el momento perfecto también no existe. No, pero el lugar perfecto, la ocasión perfecta, eso no existe. Pero por lo general, nosotros tomamos ciertas decisiones muy arriesgadas basadas en una percepción de lo observable. Tus trabajadores, el contador, el administrador, la administradora, el jefe, el subordinado, el familiar, el novio, la novia, el esposo, o sea, todo eso. Y entonces no hay que observarlo. No, ¿cómo no? Pero vas a ver que no es suficiente, necesitamos agregar algo adicional que el texto nos lo va a brindar. Muy ingenuo, pero está diciendo, en un término jurídico, es lo que está diciendo. No tengo ninguna prueba en contra de él, como si estuviera, porque él se siente en un tribunal. ¿Sabe por qué está aquí? Porque yo sé quién es. Mira, hemos convivido y yo no he encontrado una falta en él. ¿Sabes? Esto me hace pensar en que tu amigo incrédulo va a hacer todo lo posible para que sigas a su lado, creyente. ¿Lo entendiste? Ok. Él le va a mentir a tus papás para que sigas saliendo con él haciendo de las tuyas. Él va a mentir y te va a cubrir para que sigas haciendo los torcidos ahí en el negocio. El incrédulo va a hacer lo que esté a su alcance para que sigas a su lado. Y mejor aún, si eres servil, todavía mejor para esta persona. Él va a tratar, que no te extrañe que va a tratar de que sigas con él o con ella, que no te extrañe.
Pero entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Mira, que la identidad de un verdadero creyente no pasará desapercibida cuando procure encajar en este mundo. Tu identidad va a salir a flote. Pero yo ya lo he logrado por cierto tiempo. En algún momento va a salir a flote, y entre menos te parezcas al pueblo de Dios y más te parezcas a los incrédulos, peor. La credibilidad será cuestionada. Pero no solamente eso, sino también la inestabilidad. No solo la identidad, también la inestabilidad que van a sospechar en el caso de David. 2 versos, mira. Verso 4. Dice, entonces, luego de la explicación. No, yo le conozco, hemos convivido y no tengo pruebas contra él. Dice verso 4. Entonces, los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. ¿Contra quién? Contra Aquis. ¿Sabes que esto lo que está describiendo es, se indignaron? Es un furor fuerte. Es que, si lo pensamos bien, Aquis es el rey. Es el que va a la cabeza, o debería, porque va dirigiendo a los de la retaguardia. Él debería ir adelante. Él debería tener discernimiento. Él debería tener claras las cosas. Él debería ser razonable. Él debería escuchar consejo. Él debería dar el ejemplo. Él no debería ponernos en riesgo. Él debería liderar y garantizar una victoria. Pero les indigna cuán ciego está y cuán nublado está su criterio en relación a David, que está diciendo, no, yo pongo las manos en el fuego por él o por ella, y no, vas a ver que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y no necesariamente todo va a estar bien. Pero entonces hay que ser desconfiados. No, hay que ser cuidadosos. Toca ser muy cuidadosos y no ser ingenuos y tomar decisiones tan apresuradas. Mira, lo primero que evaluaron es su firmeza. Dicen los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, obvio, y le dijeron, despide a este hombre. Yo hasta pienso en la oficina ahí, ¿verdad? No, este te está haciendo torcidos. ¿Y qué hago? Despídelo. No. Tampoco estoy diciendo, por favor, ¿verdad? No salgamos de aquí si eres jefe a despedir a medio mundo. Pero ser cuidadoso, ser cuidadoso. En el caso de ellos dice, despídelo. Estoy en el verso 4. Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste. Esto es Ziklag. Dice, y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Mira, su presencia implica un alto riesgo. Y no sabemos cómo va a actuar bajo extrema presión. Bajo extrema presión podría ser un escenario que no está contemplado en el texto, solo lo pienso yo acá, puede salir corriendo, como lo hace la mayoría. Cuando la cosa se pone difícil, basan sus decisiones en sus emociones y salen corriendo. No. Chao. Aquí me cuentan cómo les fue. 600 hombres. No, este puede ser que se nos vuelva enemigo. Por eso te decía que no es precisamente de lo que está hablando, de que solamente va a desertar. No, está diciendo, si este es el que mató a Goliat bajo el mando de Saúl y bajo extrema presión, cambia, ¿qué te garantiza que no lo va a volver a hacer? Esto es lo que están planteando. Y vas a ver que aquí se queda así como, no, pero yo confío en él. No, yo creo que no, este man yo no he encontrado ningún defecto, está en un estado de negación. Pero ellos evalúan su firmeza y luego dice, primero creo que están hablando de cobardía, se nos va a volver en contra, pero dice porque, estoy en el verso 4 al final, dice, ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Se refiere a los filisteos, ¿sabes? Lo que está diciendo es, o por cobardía se puede voltear, o por conveniencia se puede voltear. Y tú estás poniendo las manos en el fuego por él, y ahí hay una situación que deberías considerar. Pero entonces, ¿qué hago? Devuélvelo a Ziklag, no lo mates,
No lo mates. Él te ha dicho ahí que bueno, no lo mates. Devuélvelo a su lugar. No es ponlo en su lugar de póngalo en su lugar. No es póngalo donde debe estar, porque lo has puesto en un pedestal. Bájalo del pedestal y ponlo donde debe estar. O yo no sé, en un proceso de restauración, en una relación de ayuda, en la iglesia, en la palabra de Dios, pero en la batalla no, en la batalla no. Es demasiado crucial. Y Aquis está siendo ingenuo, nos indigna que esté siendo tan ingenuo. Sabes que Santiago capítulo 1, verso 8 habla de este tipo de este tipo de escenario, de un hombre inconstante. ¿Qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inconstante en algunos de sus caminos. ¿Sabes que está hablando de un ánimo alternante? ¿Y cómo estás? Bien, súper. ¿Y a las 2 horas? ¿Y cómo estás? Inicié algo esta mañana, pero no lo terminé porque... ¿Y qué vas a hacer? No, yo voy a hacer esto, y el Señor me ha hablado hoy que voy a hacer esto, entonces me he propuesto esto. Y el lunes en la mañana, ¿y ya iniciaste? No, es que amaneció lluvioso, oscurito, estaba arrunchado ahí con mi perrito. Inconstante. ¿Sabes que alguien de ánimo alternante es de rumbo cambiante? Obviamente. Y entonces David ya había cambiado de bando y de mando. Y le dicen a Aquis, bájalo del pedestal, devuélvelo a donde debe estar. Te estás equivocando, estás siendo muy ingenuo, muy ingenua. Pero también después en el verso 5 no solo evaluaron su firmeza, sino también su fama. Dice, ¿no es este David? Ya les dijo Aquis, sí, es David, el siervo de Saúl. Pero ellos apelan a la memoria histórica. Le dicen, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Apelaron a 2 cosas. En primer lugar, a la retórica. Tú sabes que las preguntas retóricas te llevan a la respuesta común, todos, dirigida por la lógica y por el sentido común, de tal manera que no necesita respuesta. Es retórica. Y lo que están planteando es, este que tú dices, que conoces, que has convivido, que no le encuentras ninguna falta, que has colocado en un pedestal, no es el que luchó contra nosotros. No es el paladín más importante de ese pueblo. No es el que mató a nuestro guerrero más importante y produjo muchas más muertes, 1000 de ellas. No es ese el que se le torció a Saúl y ahora resulta que está aquí con nosotros y tú le crees todo lo que dice y observas lo que hace, pero se te ha olvidado algo. Es que tú debes contrastar lo que ha hecho con lo que ha dicho. Y a veces solo nos basamos con lo que ha dicho. Voy a cambiar, sí. Voy a cambiar. Ay, sí. Y yo digo, qué bueno, porque por ahí comienza, por el deseo. Pero debe llevarse a cabo. Pero estos filisteos, estos príncipes, comandantes filisteos apelan a la retórica, pero también apelan al recuerdo. Su historia conocida, mira, considéralo. Pero están haciéndole ver algo que ven que Aquis, es un juego de palabras, no ve. No ves el riesgo. No, pero es que lo conozco. Pero no ves el riesgo de conocerlo tampoco. No, pero lo conozco de años y la conducta que he observado me dice a mí que sí, no debo cuestionar su credibilidad. Pero ¿cuánto tiempo? Y no ves el riesgo. No ves el riesgo. Esa es ingenuidad. Debemos tener muchísimo cuidado con ello. Mira, perdemos credibilidad cuando lo que hemos hecho no concuerda con lo que hemos dicho. ¿A qué me refiero? Que David le ha dicho a Aquis, conmigo cuentas para las que sea. Yo no sé si te ha pasado eso, pero yo recuerdo un jueves escuchar de alguien que dice, no pastor, mire, para las que sea, para las que, aquí, al pie de la lucha, para las que sea. Solo que este domingo yo no voy a llegar porque
sí que tengo una fiesta pero ¿cómo así? Porque no entiendo. O sea, ¿va a haber compromiso o qué? Pero es que lo que dices y lo que has dicho y lo que has hecho, no logro engranarlo, por más esfuerzo que hago, no logro. Y los príncipes filisteos están diciendo, Aquis no la logra, pero para nosotros está claro el riesgo. Yo creo que toca seguir adelante, ser muy cuidadoso, sin perder de vista el riesgo. Y quizás la misma decisión, pero consciente del riesgo, porque cuando vas consciente del riesgo, entonces tomas otras decisiones laterales. Puede ser supervisión, puede ser acompañamiento, puede ser un mentoreo. Pero cuando eres ingenuo dices, no, que pase lo que tenga que pasar. Y entonces ahí adelante arreglamos lo que toque arreglar. Pero no, el riesgo es mucho. Un matrimonio es un riesgo muy grande, una relación, un negocio, es una sociedad, es algo grande. Pero después lo que viene, mira, el texto nos lleva no solo a este tema de la inestabilidad que ellos sospechan de David, que debes tener presente. Mira, aquí el tema es, no seas ingenuo. Quizás no va a cambiar lo que vas a hacer, en este caso sí, y en tu caso tal vez, tú lo vas a evaluar. Pero luego lo que viene es una insistencia de parte de Aquis y de parte de David, en la que estoy seguro que nos vamos a identificar. Porque a veces, para que nos crean, acudimos a recursos incorrectos, que va más allá de una verdadera lealtad o de una verdadera y genuina integridad, que vas a ver que David va a apelar a una integridad falsa. Él se acostumbra a ser falso. Y entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Dice el verso 6. Lo confrontan los príncipes. Y antes de seguir, ¿quién manda entre los filisteos? Aquis. ¿Quién tiene el puesto más alto? ¿Quién tiene el poder absoluto? ¿Y quiénes mandan en esta ocasión? ¿Aquis? Vas a ver que son los príncipes filisteos. Menos mal que son los que están teniendo un mejor criterio, un mejor juicio. Aún siendo impíos y todo, están viendo algo que Aquis no ve. Qué lamentable. Pero vas a ver varias fallas del carácter de Aquis, donde él no asume su responsabilidad, no confronta, no toma las decisiones que debe tomar y se esconde tras las faldas, y ahí se aplica, ¿verdad? Tras las faldas probables de algunos de los príncipes filisteos, cuando viene hacia David para explicar la decisión. Dice, verso 6, y aquí ya Aquis, ya me confundí, Aquis llamó a David y le dijo, ¿qué le dijo? Sabes, vive Jehová es un juramento. Ahora, solo lo voy llevando poco a poco, ya luego te lo voy explicando también y afirmando más. El dios de Aquis no era Jehová, era Dagón, entre otros dioses. ¿Por qué va a jurar por Jehová si no era su Dios? Porque se supone que Jehová sí es el Dios de David. Y lo que busca con el juramento es que le crea lo que va a decir. Y entonces coloca todo bajo juramento, y lo que se va a evidenciar es en el estado de negación que da en las razones que él expresa. Y a veces nosotros nos encontramos ahí también con él. Y dice, vive por Jehová, no por Dagón, porque si digo por Dagón ni me vas a creer, no, por Jehová. Ese es tu Dios, y lo que, créeme, es como te juro, mira, te juro, que te pago el sábado. Te juro por Dios. Eso es lo que dice la gente. ¿Y qué dice el otro? Mejor firmemos. Quien necesita juramento es porque carece de credibilidad, y este hombre carece de carácter y de credibilidad. Es muy cuestionable. Le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, tu conducta observable. Dice, yo no tengo nada en contra tuya. Dice que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Pero dice, mas a los ojos de los príncipes no agradas,
¿Sabes? Está diciendo varias cosas, yo te las he puesto ahí en pantalla. Rápido. Mira, el problema no eres tú. Ahora quizás una forma que podemos trasladar este escenario a uno actual es, que te toca despedir a alguien. Y entonces lo tienes ahí en la oficina y entonces lo primero que dices, el problema no eres tú. Y la persona ya está pensando, me van a despedir. El problema son los demás, es que no entienden. ¿Me entiendes? Para mí, yo no tengo un problema contigo. Yo creo que, mira, en esta situación que estás viviendo en tu matrimonio, el problema no eres tú. El problema es tu marido, el problema es tu esposa, el problema son tus hijos, el problema son tus papás, el problema es la gente, el problema es el negocio, el problema es el cambio del dólar, el problema es tantas situaciones, el problema es el tráfico, el problema es la arepa, el problema es lo que sea. Tú estás bien. Son los demás los que están mal. Mira, yo no tengo un problema contigo. Y mira, también le dice, cuando le dice los príncipes, no agradas. Está siendo un gran cobarde. Porque lo que está diciendo es, no tengo alternativa. Pastor, es que mire, no tengo alternativa. Yo tengo que portarme así en la oficina porque si no me van a despedir. No, mire, yo no tengo alternativa porque si yo me porto como cristiano me la van a montar. Voy a padecer persecución y no quiero. No, yo no tengo alternativa más que el crédito porque si no, no logro tener eso que tanto anhelo. Y mi presupuesto no lo da. Y si tu presupuesto no lo da, yo no sé cómo vas a hacer para pagar ese crédito. No, mire, no tengo alternativa más que usar las 7 tarjetas que ya usé, pero ahora me acaban de dar la 8ª, entonces no tengo alternativa. No tengo alternativa, es que mi matrimonio va muy mal y entonces, claro, yo me siento muy solo y no tuve alternativa. No, ¿cómo no? Dios siempre nos da alternativas. Lo que nos cuesta reconocer es no tengo el carácter. Y debemos ir por ahí, pero aquí no está reconociendo, él está en un tema de negación y entonces lo que dice es, pero sabes, quedemos bien con todos, ni tú ni yo, ni los demás, llevemos la fiesta en paz, evitemos el conflicto, evitemos la confrontación. Mi amor, no hablemos de pláticas difíciles, no tengamos pláticas difíciles, huyamos a eso, mejor agradémonos todos, vivamos tranquilos, dice verso 7, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Qué pusilánime, cobarde, falto de credibilidad tiene el puesto pero no el carácter. Qué posición más terrible. Yo siempre he aconsejado a jóvenes de edad y jóvenes de corazón. Cuando te toca decir, soy cristiano y yo creo entre más claro seas, mejor. Y lo digo con un poco de vergüenza, en mis primeros meses de ser creyente, yo no supe lidiar con mis amigos de la universidad. Y entonces, cuando ponían un trago, aunque yo lo dejé un año antes de convertirme, yo decía, es que estoy tomando antibióticos. Y no que era cristiano. Pero mira, ¿por qué no hacemos esto? Y yo no sé si ustedes saben, yo estaba en una banda de rock terrible, tocando la guitarra eléctrica, y teníamos ensayos los domingos, y me iban a recoger, pero ¿y esto? Yo les decía, no, fíjate que tengo mucha tarea, estoy muy ocupado. Y yo ya era creyente, yo no quería ir, pero era cobarde. Hasta que un día, estos llegaron a la iglesia, y me llegaron a tocar el hombro y me dijeron, Alex, ahí te buscan unos amigos. Y estaban afuera de la iglesia, y eran 4 porque había un concierto y entonces vestidos de negro, peludos, ahora imagínatelos, o sea, y así todos mal en cara. Y todavía los vuelvo a ver, la iglesia era pequeña, los vuelvo a ver y todos me hacen. Y yo, sí, estos se vinieron. Para no hacer largo el cuento, fue ahí el momento en que fui claro. Llegó el momento. Y yo les dije, no me busquen más, he decidido seguir a Cristo y esto ya no va más. Y fue el día en que la amistad terminó, porque ahí entendí que el vínculo era ese. Me dolió, me fui al carro de mi papá
Eran mis amigos, los que yo consideraba mis amigos. Y entonces yo lloré, me dolió. Y ahí llegó mi suegro, tocó el hombro también y me dijo, Jesús vale más que todos esos. Y ahí entendí que quería ser mi suegro. No éramos ni novios con Normita, sino, no éramos novios, ¿verdad, Normita? Yo creo que no. No, yo creo que no. Normita, ¿se imaginan? No, ese es el joven al que vinieron a buscar todos esos peludos. Y entonces, no éramos novios todavía. Cuánta fe de Normita luego, ¿verdad? Sé claro. No, mira, no voy porque soy cristiano. Ay, usted, ¿qué? No, hombre, ¿usted qué? Si usted es de los filisteos, usted es uno más de nosotros. Ya no. ¿Tiene razón? Ya no. Pero antes nosotros, antes. Ahora ya no. Yo tengo claras mis convicciones, tengo clara mi posición. Mira, ese torcido no. ¿Y por qué? Porque soy cristiano. Yo quiero agradar a Dios. ¿Sabes? Van respetando. Pruébalo. Te invito a que lo pruebes. Funciona. Cuando eres ambiguo, solo te enredas cada vez más. ¿Sabes? Proverbios capítulo 12, verso 15, dice, el camino del necio, este es el problema de Aquis, es derecho en su opinión, está en negación. No sea tan exagerado. No sean tan exagerados. No. Esperemos que no. David no se nos va a devolver. No, yo he convivido por años, 16 meses. No sean fanáticos. No, llevemos la fiesta en paz, agradémonos todos y que todo termina, ¿sabes? No admite la evidencia ni atiende razón. Dice más, el que obedece al consejo es sabio, pero vas a ver que Aquis está en una negación terrible. Y mira, y quizás nos vamos a adelantar en el verso 9, dice, ya vamos al 8, dice, y Aquis respondió a David, cuando David le dice, hey, no seas así, dice, y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, le dice Aquis a David, y ahí es donde viene la exageración. David, tú has sido un angelito, no, tú eres lo máximo, y está siendo desleal, solo que Aquis no lo sabe. Dice, tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Un argumento tan débil porque David no lo acepta, porque lo que está diciendo es, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, mira, yo quiero que sigas con nosotros. Los que no quieren son aquellos. Yo que David digo, ¿y quién es el rey? Y tú no los mandas. ¿Por qué no? Porque ese es el argumento que va a plantear, esa es la respuesta que va a dar. Pero hay algo más en la respuesta de David. Ahora sí vamos al verso 8. Es un cinismo que es notorio en las respuestas que damos. Verso 8. Y David respondió a Aquis. ¿Qué respondió? ¿Qué he hecho? No, mira, pero es que aquí tenemos un problema. Disculpa. Y yo, con una aureola y arriba, ¿verdad? Como pintan a los ángeles no son así bíblicamente hablando. Mi amor, ¿yo? Sí, mira que hay una transacción. Déjame ver. ¿Pero qué he hecho yo? No, pero mira, este eres tú, en la foto. A ver. No, ese es un tipo igualito a mí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí, si conoces la canción. ¿Qué he hecho yo? Solo, y te lo pongo ahí en pantalla, solo lees capítulo 27, versos del 8 al 10, y esto contesta la pregunta. ¿Qué has hecho? Has matado de los míos, has ocultado las pruebas, es que has hecho algo incorrecto en tu teléfono y has cambiado el código. Has hecho algo incorrecto en el computador y entonces has borrado el historial. Has hecho algo en cierto lugar y has escondido y te has asegurado de que no te pillen. Eso es lo que has hecho. Pero él es cínico y dice, ¿yo? ¿Qué he hecho yo? Y todavía más cínico, dice,
¿qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. A ver, muéstrame. A ver, aquí está el computador. Ya borraste todo. Ya escondiste todo. A ver, alguien. No, ya cuadraste con los demás que mientan por ti. A ver, pruebas. Cínico. Él sabe que no hay pruebas. Es cuando apelas más a aquellas faltas no descubiertas, que las sabes, pero como no hay pruebas, entonces alegas integridad falsa. En lugar de Aquis reconocer el riesgo, en lugar de David reconocer la falta, dice, no, mira, él vendió credibilidad y Aquis compró. Verso 9, ahora lo leemos de nuevo. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla, cobarde. Dice, levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer marchad. O sea, no tengo de otra, no hay alternativa, vuélvete. El tema no es conmigo, el tema son los demás. Sí, yo soy el rey, pero yo tengo que agradarlos. Quiero agradarte a ti, quiero agradarlos a ellos, pero a Dios de ninguna manera. Dice verso 11, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Esta es una realidad que la Biblia soporta mucho. Yo te invito, hermano, que antes de estar pensando en otro, pienses siempre en ti. Porque todo lo que aprendemos, yo espero que toda esta prédica tú no hayas estado. Sí, ¿verdad? Ya. Bien, dije yo, No, pensemos en nosotros. La postura que tomamos, las respuestas que damos, las cosas que ocultamos, la integridad a la que apelamos, toda esa falsedad, toda esa posición, los compromisos que adquirimos, que nos comprometen con el mundo y nos ponen en situación comprometedora, los lugares que frecuentamos, las amistades, las respuestas que les damos a los que quieren que estemos con ellos y están dispuestos a mentir para que sigas con ellos. Pensemos en nosotros, porque fíjate que este proverbio 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Cuando vas a hacer un negocio, créeme, que te va a vender credibilidad. No, sí, mira, es que yo tengo un palmarés intachable, porque es lo que es. Entonces, sí, no, me refiere fulanito tal, llámale. Y entonces tú llamas y dices, mira, fíjate que estoy haciendo un negocio, que no sé qué. Entonces, si me ha dicho que es lo máximo el tipo, o sea, y se graduó de no sé dónde, y entonces tiene una experiencia de 70 años, no sé cómo lo ha logrado a los 40, pero es... uno dice, wow, hagamos negocio. No, cuidado. Todos, incluyéndote tú, incluyéndome yo, tendemos, consciente o inconscientemente, a vendernos y decir, no, yo soy lo máximo. Pero hombre de verdad, dice. Un hombre de la palabra. No. Es un hombre íntegro que no esconde nada. Dice, ¿quién lo hallará? Y la pregunta que hace es como si cuesta encontrarlo. Hay dos preguntas, una es la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El otro es hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No seas ingenuo, en nuestro caso. También no seamos cínicos, seamos honestos. Hagamos bien los negocios. Tampoco vas a andar publicando todo lo que tiene tu vida privada, es privada. La tratas con tu esposa, con tus hijos, con los que vives, bajo el mismo techo. No se trata de andar publicando. Pero mira, yo termino con esto, mi hermano. La credibilidad, esta es una conclusión, mira. La credibilidad no se basa solamente en la conducta observable por las razones que ya vimos, sino también en lo bíblicamente razonable. Es cuando tú piensas la situación, no te cierras a ver la realidad sobre tus hijos,
No estás en negación, tú dices, no, pero lo que pasa es que son inmaduros, entonces, no, ellos salen con los amigos inconversos y la pasan bien chévere porque, ingenuo. No, mira, pero es buena persona, o sea, tampoco hay que ser tan extremista. Yo creo que no hay que serlo, pero sé cuidadoso. Hay muchas razones bíblicas que te dicen, ten cuidado con esa junta. Ten cuidado con esa amistad. Ten cuidado con esos compromisos adquiridos. Ten cuidado con esas intenciones por no padecer persecución. Te va a llevar a sitios bien comprometedores. Y si careces de carácter, reconócelo y trata la manera de lidiar con esa situación. Busca ayuda. Pero no sigas en esas. Es un error. Fíjate, creer solamente basado en alguien, solamente basado en la conducta observable. Alguien te ha dicho que va a cambiar, dale la oportunidad. Pero no es lo mismo a que ya hizo lo que dijo que iba a hacer. No es lo mismo, solo te ha dicho que va a cambiar, que va a hacer o a dejar de hacer. Dale la oportunidad. No hay que cerrarle la puerta en la cara. Dale la oportunidad. Ora por él. Y si eres tú, ora por esa situación para que puedas cumplir aquello que una y otra vez has dicho que vas a hacer y no lo has hecho. No has tomado una posición en Cristo. Y esta mañana, mi hermano, o tú que nos visitas por primera, segunda o tercera ocasión, puedes tomar una posición en Cristo que te va a ayudar a resolver cualquier situación que se presente. Vamos a orar.